Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (8:32), 7:32 en las Islas Canarias. Y comenzamos nuestra tertulia de hoy, pero antes permítanme hacerles una recomendación pues de las que a mí me satisfacen especialmente, una recomendación gastronómica. Esta semana es una semana especial para descubrir la oferta gastronómica de Pozuelo de Alarcón. La ciudad está celebrando hasta el próximo domingo 26 de abril sus jornadas Saborea Pozuelo Gourmet, organizadas por el ayuntamiento y en las que participan más de 40 bares y restaurantes. Cada establecimiento participante ofrece una tapa o pincho especial junto con una consumición por 4,5 euros. 4,5 euros, tapa y pincho. Pero ojo, 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 ¿a qué pinchos? Porque esto es la monda. Serán días para disfrutar de elaboraciones como el caramelo de morcilla de Burgos con lágrimas de miel, el cachopo de hamburguesa, la tartaleta de salpicón brasileño o, mi favorito, paren las rotativas, el torrezno a la brasa con cebolla, cilantro y salsa picante. Por Dios, estoy por dejarle los trastos a los tertulianos e irme para Pozuelo inmediatamente. Eso entre las más de 40 propuestas elaboradas por los restauradores de Pozuelo. Los clientes que voten por su tapa favorita a través de la app Agora Pozuelo entrarán en el sorteo de cenas en algunos de estos restaurantes. Tienen ustedes toda la información con los establecimientos participantes y las tapas que ofrece cada uno en la web del ayuntamiento, que es pozuelodealarcón.org. ¿Quién se puede perder un torrezno a la brasa con cebolla, cilantro y salsa picante? Por el amor del cielo. Bueno, vamos con nuestra tertulia de hoy. Don Rafael Nieto, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Pues salivando, o sea, nos ha puesto usted como a los perros de Pavlov, que se suele decir. O sea, ¿también es usted un fan del torrezno? Yo soy absolutamente fan del torrezno, como de todo lo español, pero no le hago ascos a cualquiera del resto de tapas que ha nombrado usted, ¿eh? O sea, habrá que pasar por... Don Julián Victoria, ¿qué tal está usted? Don Luis, pues por un lado vengo muy esperanzado y por el otro súper radicalizado. ¿Cuál quiere que le cuente? Pues vamos con lo radicalizado, porque han escuchado ustedes a Pedro Sánchez ayer diciendo que aquí para tener atención sanitaria da igual o que cotices. Escuchen, por favor. Y por eso el pasado 10 de marzo, sin ir más lejos, garantiza el acceso a la atención sanitaria pública a todas las personas, incluidos aquellos extranjeros que viven en nuestro país y que aún no tienen la condición de residentes. Porque todo lleva a la misma pregunta, y no es ninguna de la que se plantea por parte de algunos de estos gobiernos. No es dónde nació el paciente, no es dónde nació el paciente, no es cuánto dinero tiene en la cuenta, no es cuánto dinero tiene en la cuenta, o cuántos años ha cotizado a la Seguridad Social. No, tampoco es eso. La pregunta que define a nuestro sistema sanitario y que tenemos que preservar, porque está en peligro, es qué clase de país queremos ser. Bueno, pues ya saben ustedes, da igual lo que hayan ustedes cotizado, da igual que no sean ustedes de aquí. La atención sanitaria, pues, para todos y gratis. Con lo cual, claro, yo me pregunto, ¿y cuál es el incentivo para cotizar? Es decir, si alguien me tiene que convencer de que no defraude a Hacienda, de que no defraude a la Seguridad Social, ¿cuál es el incentivo? No hay ninguno, ¿no? Porque si los servicios, las ayudas, pues son independientes de lo que yo pague o deje de pagar, pues entonces incentivo ninguno. Y lo único que queda para que paguemos los españoles es el palo. Hombre, tú tienes que cotizar porque tienes la mala suerte de ser español y por tanto a ti te tenemos pillado, y si no, pues a la cárcel por defraudador.
Eso es lo único, ¿no? Entiendo, es el mensaje de fondo de Sánchez. Pues don Luis, efectivamente, ayer que empezó el plazo de regularización de estos inmigrantes, que se calcula que no son 500.000, sino que puede ser 1.200.000, incluso más, porque a través de la figura del arraigo se van a poder empezar a traer a su abuela, a sus primos, a sus maridos, a sus hijos. Veía las colas que se están formando en las oficinas de extranjería para regularizar su situación y en mi cabeza solo podía pensar cómo serán las colas en los hospitales, en los colegios, en la vivienda, en el acceso a la vivienda, en el acceso a las ayudas, en el transporte público. No da abasto. Y esto no es una cuestión de discriminación, de racismo, de xenofobia, como quieren caricaturizar algunos. Esto es una cuestión de recursos. Es una cuestión de que a los mismos recursos, si no paras de meterle gente, tocamos a menos por cabeza. Es normal que haya listas de espera. En las listas de espera, ayer salía la noticia, 800.000 personas están en lista de espera. Es que no cabemos más. Y es que también se pone en entredicho, por ejemplo, ayer, el concepto de prioridad nacional que ha introducido Vox en el acuerdo de Extremadura. Pero que esto no es una cuestión de discriminación, esto es una cuestión de que si los servicios públicos los pagan los españoles, deberán ser los primeros en acceder a ellos. Esto es como si llegas a un restaurante, pides comida y la tienes que pagar. Y llega otro y dice, yo voy a comer gratis, pero además quiero que me sirvan el primero. No, hombre, habrá que priorizar a los clientes, ¿no? Y luego ya, si podemos dar a comer a alguien que lo necesite, pues ya vemos. Es una cuestión de sentido común. Y la gente... por más que intente caricaturizarlo, los españoles lo están entendiendo. Están entendiendo de que a los mismos recursos, por cierto, cada vez más deteriorados, porque son las mismas camas de hospital, las mismas plazas de guardería, pero siendo más gente se están deteriorando antes. Y aún habiéndose deteriorado antes, también es que empieza a haber lista donde ya no puedes acceder porque no se incrementan. Entonces, lo que estamos hablando es del colapso de los servicios públicos. Estamos hablando del colapso del estado del bienestar por la invasión migratoria o por la inmigración masiva. Que sea legal o ilegal, todo lo masivo es perjudicial para un país. Yo cuando voy a Japón, quiero que Japón siga siendo Japón. No quiero que haya un barrio entero de españoles y entonces hayan desplazado a los japoneses. Pues lo mismo quiero para España. Y yo, don Luis, lo hablo con conocimiento de causa porque todos ustedes saben que yo no nací en España. Y yo no me siento discriminado por ello. Cuando vienes a este país, te integras, haces las cosas como tienes que hacerlas, como gente de bien, respetando las leyes y accediendo a los servicios cuando se pueden acceder. Y la gente que no nació en España, que está aquí y que ama este país y que daría su vida por ella, somos los primeros en decir, no cabemos todos. Y es imposible que se priorice sobre todo a inmigrantes ilegales cuando los españoles están muriendo en sus casas porque no tienen acceso a los servicios. Recordemos que, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid desde 2019 se ha atendido a más de 700.000 ilegales. Ya no legales que dicen que es que se quiere discriminar, ilegales, 700.000 ilegales que se ha atendido por delante de gente que está en este país, que son españoles, que cotizan, como dice usted, don Luis, y que tienen derecho a no morir en su casa y que los atiendan en un hospital público. Es que escuchar a Pedro Sánchez es comprobar hasta qué punto el socialismo es manipulación. Y el socialismo en boca de un demagogo y de un irresponsable, pues es completamente destructivo para una nación. Es decir, este señor dice, es que aquí de lo que se trata es de qué tipo de país queremos ser. Pues no. No, usted podrá ser un país en función de los recursos que tiene y en función de aplicar una lógica a las cosas. Y es que primero es lo nuestro, después es lo legal, y luego ya, si eso, atendemos en urgencias a las personas que están ilegalmente. Yo estuve hace muy pocos días en un hospital muy importante de Madrid, público, el más conocido e importante. Estuve en un box de urgencias con un familiar y efectivamente allí había personas de todas las nacionalidades y procedencias, algunos con heridas graves, otros muy afectados, y por supuesto que todos estaban siendo atendidos en urgencias. Es que de eso no hace falta ni decirlo. Eso se entiende que es de puro sentido común. Pero de lo que ahora estamos hablando es de otra cosa. No estamos hablando de una primera atención de urgencias en alguien que se está muriendo o que tiene un problema importante de salud. Estamos hablando de que en las consultas sanitarias regladas y en el resto de atenciones de tipo social no se puede hacer una tabla rasa, ni muchísimo menos poner a la gente que está ilegalmente en una nación por delante de los españoles. Pero voy más allá. Es que este señor irresponsable, manipulador y mentiroso compulsivo debería saber y recordar a los ciudadanos españoles que tenemos una cosa que se llama deuda pública, que si no me equivoco estamos en 1,7 billones de euros,
que aunque para el socialismo la deuda pública no existe, porque ya la pagará quien sea, no, es que la vamos a pagar nosotros, porque es una deuda que tenemos los españoles, que ya nacemos con una deuda de 33.000 euros por cabeza. Ustedes se lo saben mucho mejor que yo el dato. O sea, es que de verdad el grado de irresponsabilidad, de absoluta demagogia, metiendo el concepto de estado del bienestar como si fuera una muletilla barata que se puede... No, oiga, usted tendrá que ser responsable primero con la realidad económica que tenemos, por su desastrosa gestión y la de sus ministros, y luego el concepto de prioridad nacional, que por cierto, coinciden la señora Ayuso y el señor Sánchez en esto. Es una reflexión que hacía don Luis del Pino esta mañana y que yo creo que los votantes del Partido Popular en Madrid en algún momento tendrán que pararse a meditar sobre esto. ¿Cómo puede ser que nuestra gran presidenta con mayoría absoluta esté de acuerdo con alguien como Pedro Sánchez en este concepto? O sea, que no considera que una persona que está legalmente en España tenga que tener prioridad sobre los que han entrado en una patera o han entrado saltándose un muro. Pues es bueno saberlo, desde luego. Yo creo que es muy interesante saberlo. Así es, como decía Luis, ¿cuál es el incentivo de ser una persona de bien que respete y cumple todas y cada una de las leyes si por delante van los que han incumplido la primera ley, que es acceder ilegalmente a un país? ¿Cuál es el incentivo para trabajar en este país si te cobran por hacerlo? ¿Cuál es el incentivo para respetar todas las leyes si luego tienes un problema, vas al hospital y resulta que hay un montón de gente que no tenía que estar aquí por delante de ti? Y aparte que estamos escuchando unos argumentos completamente demagógicos y absurdos por parte del gobierno y sus terminales mediáticas. Por ejemplo, el otro día, no me acuerdo quién lo decía, si era Ángel Víctor Torres, ese ministro bajo sospecha, o era alguno otro de los ministros de un gobierno bajo sospecha, pero alguno decía algo así como que, bueno, si regularizamos a la gente que está aquí irregularmente, pues entonces podrán empezar a cotizar. Y yo pensaba, o sea que un mantero senegalés que está vendiendo artículos que son falsificados en la calle, cuando le regularicemos, entonces se va a dar de alta como autónomo vendedor de artículos falsificados en una manta. Nos están tomando el pelo. Y ojo, el Estado no ha sido capaz de crear las condiciones necesarias para que 3 millones de parados puedan entrar al mercado laboral a cotizar, pero cree que va a poner a 1,5 millones de regularizados nuevos que son la esperanza de las pensiones y todos van a trabajar y todos van a cotizar. Si el mercado español no es capaz de absorber el paro que tiene, súmale otro 1,5 millones de personas nuevas que entran a pelear por lo mismo. Bueno, me manda ahora mismo una oyente, doña Inés Lorenzo, una noticia de deportes que tiene que ver con esto que estamos haciendo. Marruecos va a construir el gran estadio Hassan II de Casablanca, esto ya lo supimos el año pasado, para disputarnos la final del Mundial 2030, para que sea allí la final, con lo cual resulta que aquí nos estamos trayendo a medio Marruecos para darle sanidad gratis, y mientras tanto el dinero que se ahorra el rey de Marruecos nos lo invierte en quitarnos la final del Mundial y, por cierto, también en comprar armamento a Estados Unidos. Yo quisiera recordar que, independientemente de otras cuestiones, cuando aquí viene un inglés, está en la playa, dejándose su dinero como turista, o sin dejárselo, me da igual, pero tiene un problema sanitario, pues entonces se le atiende, claro, en los hospitales españoles, y según los convenios existentes, se le pasa la factura al gobierno inglés. Entonces pregunto, ¿por qué al gobierno de Marruecos no se le pasa la factura de los inmigrantes irregulares que utilizan nuestros servicios sanitarios? Bueno, no solo no se le pasa la factura a Luis, sino que además les pagamos. España paga más de 30 millones de euros al año a Marruecos para el supuesto control de la frontera sur. Es decir, España les pone 30 millones más los coches, los 4x4, los todoterrenos, los no sé qué, para que intenten controlar la inmigración que les viene del Sahel. Y entonces Marruecos lo que hace todos los años es que abre el grifo un poquito, se colapsa la valla de Melilla o de Ceuta y dicen, el año que viene vas a tener que pagar más porque con estos recursos no llego. Y entonces al año siguiente España incrementa la partida. Y además, por si fuera poco, han conseguido meter a su quinta columna salafista y antiespañola en el Parlamento de Ceuta,
y en Melilla, donde tenemos ya a individuos que están trabajando abiertamente, no de una manera subrepticia, interpretativa, no, de una forma abierta y clara a favor de Marruecos, es decir, vamos, diciendo claramente que lo que a ellos les importa es exactamente eso, es decir, Marruecos y su religión, y los tenemos metidos ahí y están siendo, por supuesto, pagados y subvencionados con el dinero de los impuestos de todos los españoles. Bueno, y ahora en las elecciones andaluzas hay ya un partido musulmán presentándose, ¿no? Eso es. Es que, claro, la relación que tiene el gobierno actual de Pedro Sánchez con Marruecos, espero que algún día la conozcamos en toda su extensión, porque ya tenemos cositas, en toda su perversión. Claro. Pues yo, fíjese que estoy incluso dispuesto a admitir que el gobierno de Marruecos no tiene nada sobre Sánchez. No necesita ser sometido a chantaje. Vamos a ver, ¿a quién obedece Sánchez? Pues obedece, por ejemplo, a ese Alex Soros que ha sido el anfitrión de esa reunión, esa cumbre progresista mundial que ha celebrado Sánchez en Barcelona. Lo de la avalancha migratoria, lo de destruir la economía española en beneficio de la de Marruecos o de la de China, eso no son ocurrencias de Sánchez, eso son cosas que le vienen dadas desde fuera. No necesita que Marruecos le esté sometiendo a chantaje. No sé, don Luis, lo de colgar la bandera de España al revés y extraer el petróleo de aguas canarias, algo tiene que tener. Si no, no te deja. Bueno, es que las dos cosas son compatibles. Es decir, pueden tener información, digo pueden en condicional y sin que de momento lo sepamos con absoluta certeza, aunque han salido informaciones al respecto. Pero además eso, efectivamente, coincide con una agenda internacional globalista progre, donde, bueno, pues hay un cóctel ahí realmente extraño, pero donde hay intereses comunes y donde sujetos como este, por ejemplo, que acaba de citar don Luis, pues están en esa misma alianza antinatura por completo, pero donde hay unos intereses muy concretos que favorecen, eso sin duda. Hablando del tema de las regularizaciones, don Luis, ayer me escandalicé aún más y quiero entonces que la audiencia se escandalice conmigo. Leía que resulta que el 30% de la población reclusa en España, es decir, de los presos, son extranjeros. Pues Sánchez ha, voy a decir, animado a las cárceles para que asistan a ese 30% de reclusos extranjeros en su proceso de regularización. Porque, claro, entran dentro de la cuota de esa gente que hay que regularizar. Entonces, no solo los tenemos que mantener a costa del impuesto de los españoles sus delitos en la cárcel, hay que darles de comer, sino que además los vamos a premiar con la regularización, para que cuando salgan de la cárcel no haya que expulsarlos, sino que se puedan quedar en territorio nacional. Es que la pregunta que nos tenemos que hacer, Julián, es ¿y esa gentuza a quién va a votar luego? Por supuesto. Que ya sé que es una pregunta un poco dura y que habrá gente que diga, bueno, cada uno vota a quien quiera, por supuesto. Pero es que el que hace esto, que es un delito, y un delito, diría yo, que de alta traición, porque lo que está haciendo es poner una bomba de relojería en la nación española, el que está haciendo eso sabe perfectamente a quién va a votar esa gentuza. Pero perfectamente, y desde luego no va a ser a Vox, y tampoco va a ser al Partido Popular en este caso, sino que van a votar a los partidos que están trabajando por ellos, poniendo en la cola a los españoles, que es el Partido Socialista, que en fin, tiene una larga historia, ¿eh? Yo creo que últimamente han salido libros a la venta magníficos donde uno puede extenderse en lo que ha sido la historia del socialismo español y en concreto del PSOE. Por ejemplo. Pues por ejemplo el de don Javier García Isaac, que ha estado aquí hace muy poquito, pero vamos, hay más. Pero el de don Javier es extraordinario y ahí se explica con todo lujo de detalles cómo el PSOE, pues, prácticamente desde su misma fundación, no ha hecho otra cosa que ir contra España. Es que es así. Y lo siento mucho, ya sé que hay muchos socialistas que dicen, es que yo me considero igual de patriota que usted, pero de otra manera. Bueno, de otra manera es volando los pilares de España desde el minuto 1. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista. Dar golpes de Estado, manipular las elecciones y empujar a España a una guerra civil, entre otras muchas cosas. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez es seguir un guión ideológico de ir contra la nación española. Esto es así. Y ya está. Es decir, tendrá derecho o si se presentará a las elecciones y las ganará o no. Pero lo que están haciendo objetivamente es esto, llevarnos a la más absoluta ruina y al desastre. Y por eso la principal amenaza de la democracia son los autodenominados demócratas, porque cuando la democracia deja de ser un medio y se convierte en un fin, como lo que están haciendo con la regularización masiva para poder ingerir artificialmente en el censo electoral, en ese momento has pervertido y has destruido los cimientos del Estado de Derecho. Sin duda. Porque estás alterando la democracia artificialmente y por tanto tú no eres demócrata.
Por más de que, sí, es que la gente vota, ya, pero es que vota en qué condiciones y con qué corrupción moral viene detrás para tú, a cualquier costa, perpetuarte en el poder. Eso no es democracia. Eso es la dictadura de las minorías. Así es. Hay dos cosas que te prostituyen la democracia, aunque haya votaciones todos los días. Uno, que alteres el censo electoral, porque efectivamente entonces estás haciendo que la voluntad del cuerpo electoral se tuerza con lo que metes ahí. Y la segunda cosa es no cumpliendo lo que dice el órgano legislativo. Tú puedes votar cada 4 años, eliges un parlamento, el parlamento elabora las leyes que le dé la gana, pero si luego esas leyes no se aplican, pues entonces ¿de qué ha servido votar cada 4 años? Lo que está haciendo ahora Sánchez con las instituciones, que se está pasando por la entrepierna, todas las instituciones, la Constitución, todas las normas legales existentes, pues entonces ¿de qué sirve que votemos? Eso es todavía más alarmante que el hecho de que vaya a influir en el censo, porque influya o no influya, si da igual si votamos o no, porque va a hacer lo que le dé la gana, pues entonces apaga y Incluso vámonos. me atrevería, don Luis, a decir que hay una tercera, que es presentarte unas elecciones, ganar y no cumplir lo que has prometido, porque entonces has mentido y has accedido al poder legalmente, sí, pero ilegítimamente. Bueno, porque a ti te han votado con un programa, y te han votado por ese programa. En el momento en el que tú llegas, como ha hecho el bipartidismo durante 50 años, porque unos como otros. Sánchez dijo no pactaré con Bildu y pactó con Bildu, pero Rajoy dijo voy a bajar los impuestos y los subió. Ambos son responsables de pervertir la democracia. Pero no solo eso, Julián, es que efectivamente es un gobierno ilegítimo de origen por una razón muy sencilla, porque está asentado en una mentira electoral que consistió, lo recuerdo por si alguien lo ha olvidado, en que de ninguna manera iba a pactar con el Podemos de Pablo Iglesias, de ninguna manera, porque no iba a poder dormir ni él ni el resto de los españoles. Y en la segunda repetición electoral, a las 24 horas, ya se estaba dando un abrazo y firmando un acuerdo de investidura. Es decir, es que es ilegítimo de origen y de ejercicio, de las dos cosas. Y esto hay que recordarlo. Es decir, es que, de verdad, es muy grave lo que está pasando. Luego, claro, el Partido Socialista y la izquierda en general tiene una curiosa interpretación de lo que es pasar por las urnas. Y es que las urnas lo limpian todo, oiga. Todo. Es decir, usted puede ser el mayor criminal de la historia, que si gana las elecciones nadie le puede decir absolutamente nada. Yo recuerdo y seguro que don Luis, usted porque es prácticamente un bebé, don Julián, pero don Luis del Pino seguro que recuerda en los gobiernos de Felipe González, hombre, cuando había una crisis relacionada con la corrupción, es verdad que luego han dimitido muy pocos ministros, vamos, tampoco como los que se cuentan con media mano, si llega. Pero había una sensación de crisis nacional, de que, hombre, alguien tendrá que dimitir porque esto que ha ocurrido es muy grave. Ahora mismo este señor tiene a su mujer, que le están pidiendo 24 años de cárcel, que ahora me imagino que hablaremos del tema. Tiene a otros cuantos ministros enfangados hasta arriba. Él mismo está rodeado de corrupción de una forma insoportable y aquí no pasa nada. Y si le preguntas por el tema, te dice que es que ha ganado las elecciones. Pero diga que tiene usted el país... lo tiene destrozado, pero además es que tiene la mitad de su gabinete lleno de corrupción o con la corrupción en los talones de sus zapatos. Y aquí no dimite, no es que no dimitan, es que no se plantean dimitir. Es que le preguntas en el Parlamento si va a dimitir y se ríen de ti. O sea, Así, es una cosa, sí. es una cosa alucinante. Podríamos decir que la única persona honesta que ha tenido Sánchez ha sido Máxim Huerta, que fue el único ministro en dimitir. Sí, yo me estaba acordando de don Antonio Asunción. Seguro que don Luis lo recuerda, que fue ministro del Interior, que le tocó lidiar con el asunto de Luis Roldán. Y Pero eso fue en la época de Felipe González. Sí, pero eso con digo. Sánchez, No. Máximo Huerta y nadie más. Nadie más. Imagínese el nivel de degeneración, vamos. Y Máximo Huerta, por cierto, Máximo, no Maxim, que Maxim se lo puso Luis del Olmo cuando Máximo Huerta entró a trabajar allí en la emisora aquella. Le dijeron, ¿cómo te llaman? Máximo Huerta. Y dice, no, pues a partir de mañana Maxim, porque sonaba catalán, no Máximo, ¿no? Y le cambiaron el nombre por el puñetero morro, y eso lo ha aclarado Máximo Huerta muchas veces, y cuando al final deja de ser ministro dice, no, que yo me llamo Máximo, por el amor de Dios. Bueno, pausa publicitaria, pero antes pues
Anuncio, porque esta tarde pues tendré el placer y el privilegio de participar en la presentación del libro de don Jorge Álvarez Palomino, La Alianza Imposible, España y Gran Bretaña durante el sexenio absolutista, 1814-1820. Ya escucharían los que escuchen este programa a don Jorge Álvarez Palomino. Estuvo aquí hablando de su libro, que es me satisface ver que es el primero que sale, pues hombre, a poner un poco de luz objetiva y neutral sobre Fernando VII, después de que yo en su día sacara mi libro de Yo el difamado. Parece que se va imponiendo la cordura histórica a la hora de analizar el reinado de Fernando VII. En la presentación intervendrán don Alfonso Bullón de Mendoza, que es el director del Instituto CEU de Estudios Históricos, doña Cristina Barreiro, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, yo mismo y, por supuesto, el autor, don Jorge Álvarez Palomino, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y autor de la obra. La presentación del libro es hoy, 21 de abril, a las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario de San Pablo, que está en la calle Isaac Peral 58. Y la entrada es libre hasta completar aforo. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a continuar la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Quién no ha oído hablar de Don Quijote? El caballero que confundía molinos con gigantes, pero que también nos dejó frases eternas como «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos». Ahora tienes la oportunidad de descubrir el Quijote de una forma clara, cercana y divertida. Un ciclo para entender la obra de Miguel de Cervantes sin complicaciones, disfrutando de sus historias, su humor y su sabiduría. Más información e inscripciones en el 91 6 16 24 64 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Radio Libertad, más cerca de ti. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve de la mañana, 8 de la mañana en Canarias. Hoy termina el ultimátum, el alto el fuego pactado entre Irán, Estados Unidos e Israel. Y si hoy no hay acuerdo, pues se reanudarán las hostilidades. A Estados Unidos e Israel se le presentan pues dos alternativas no incompatibles entre sí. Una es vencer a Irán
por la vía económica, manteniendo el bloqueo del estrecho de Hormuz para todo el tráfico con destino u origen en puertos iraníes, lo cual mata las exportaciones iraníes de petróleo. Y segundo, pues reanudar lo que son los ataques selectivos, por ejemplo, para neutralizar aquellos elementos del régimen iraní que todavía siguen poniendo problemas para el acuerdo de paz. Ayer un buque iraní intentó saltarse el bloqueo impuesto por Estados Unidos y nada, pues un destructor americano les recordó con un pepinazo en el motor, en uno de los motores, que cuando se les pide educadamente que no pasen, lo más correcto es no pasar. Y los marines pues abordaron con un par de helicópteros el buque y se incautaron del mismo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar hoy en las conversaciones en Pakistán? ¿Creen ustedes que hay posibilidades de que se llegue a un acuerdo de última hora o no? Sinceramente no lo creo. A mí me parece que de un régimen como el de Irán no se puede esperar otra cosa que una huida hacia adelante al desastre, porque es a donde van directamente. Y ya sabe usted, don Luis, que yo he expresado varias veces en esta tertulia que si hay una razón, entre otras, por la que admiro al señor Trump, es porque representa exactamente la antítesis de lo que son el 99% de los políticos europeos. Y es que es una persona, primero, acostumbrada a cumplir lo que dice, a utilizar el lenguaje con la verdad por delante, es decir, no necesita mentir. Y luego hay un tercer factor que va de suyo, y es que no necesita corromperse porque tiene el dinero por castigo. Es decir, yo no voy a pasar por el aro de lo que me digan los lobbies de no sé qué, porque no lo necesito. Y sobre todo, tiene una edad en la que ya no necesita lanzar balones al futuro, porque esta va a ser en principio su último mandato y él tiene muy claro lo que tiene que hacer y lo va a cumplir. Efectivamente, usted lo ha dicho, se hace una amenaza muy clara. Si usted la incumple, no tengo nada más que hablar, simplemente le vuelo el destructor, le vuelo el buque. Es decir, esto es así de sencillo. Y yo creo que Trump sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que es seguir dando pasos hacia adelante en esta escalada para conseguir la paz de todos. Porque lo digo esto porque es que hay, no lo digo obviamente por el Papa León XIV, pero sí que muchas personas agarrándose a ese argumento de que no, es que claro, lo que queremos es la paz. No, si la paz la queremos todos, de eso no hay ninguna duda. Pero la cuestión es qué hay que hacer con un régimen que durante años ha estado haciendo todo lo posible para amenazar la paz mundial, que es Irán. Y el único que se ha atrevido a dar un paso adelante para destruir ese régimen corrupto, moralmente y económicamente, es el señor Trump. Eso es lo que hay que decir, porque si no caemos en una manipulación que es muy pueril. No, es que Trump quiere la guerra. No, la guerra no. Lo que quiere es acabar con la amenaza, o una de las amenazas principales que ha tenido el mundo libre, que es otra cosa diferente. Si quieres paz, prepárate para la guerra, decían los romanos, ¿no? Yo creo que, al margen de lo que pueda pasar hoy, porque la verdad no sé si llegaremos al alto al fuego, si al final se va a poder pactar o negociar algo en Pakistán. Lo que sí sé, y creo que la gente te da claro, es que todo lo que Trump está haciendo a nivel geoestratégico mundial no son pinceladas de un loco y no son alteraciones de un maníaco, sino todo tiene como fin último escapar de la trampa de Tucídides. ¿Qué es la trampa de Tucídides? Es cuando el hegemón, es decir, la potencia dominadora, siente que está surgiendo otro hegemón y entonces cae en una trampa que es: si no lo destruyo, me acabará comiendo, pero si me voy a la guerra con él, acabaremos destruidos los dos. Entonces, en ningún caso puedo mantener mi primacía mundial, ¿no? Esto es lo que a Estados Unidos le ha estado pasando con China desde, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que China está a punto de comerse a Estados Unidos. Y en el intento de Estados Unidos de... Tengamos en cuenta que el orden mundial que se dio después de la Segunda Guerra Mundial ya no existe, está obsoleto y estamos yendo hacia uno nuevo. Estados Unidos está buscando sus nuevos aliados, sus nuevas políticas, sus nuevos intereses para seguir liderando el nuevo orden mundial que se está creando. Y en ese intento de sobrevivir a China, Trump no quiere irse al conflicto directo, sino que le está minando su capacidad económica de forma colateral. Uno, con Venezuela. Recordemos que China era el principal
explotador de tierras raras en Venezuela, níquel, cobalto, que se necesita para hacer todos los coches eléctricos y la armamentística china, y en el momento en el que Estados Unidos descabeza a Venezuela y se queda con el control, digamos, de Venezuela, se cortan las exportaciones de tierras raras a China. Y ahora Irán es más de lo mismo, es ahogarla económicamente porque el 50%, me parece, del petróleo chino es importado de Irán. En el momento en que tú produces un conflicto, desestabilizas la región y ahora está bloqueado el estrecho de Hormuz, Estados Unidos no sufre porque solo el 2% del petróleo americano viene de Irán, pero el 50% de China viene de Irán. Y esto es una forma de ahogar a China económicamente y de aislarla. Tan es así que quiere no perder la hegemonía del dólar en la venta del oro, del petróleo, perdón, y que se siga vendiendo petróleo a nivel internacional en dólar para que siga siendo el valor refugio o el valor internacional de cambio en el mundo. Entonces, aunque todo lo que Trump haga puede parecer de que se ha vuelto loco y es Napoleón invadiendo o Hitler moviendo divisiones imaginarias, realmente responde a una táctica que todos han visto que es: tenemos que anular a China ya. Y el otro día veía un mapa, no me acuerdo quién lo ponía en Twitter, pues muy ilustrativo de cómo Trump lo que ha hecho a lo largo de estos 15 meses, 16 meses que lleva de mandato es básicamente tomar el control de las comunicaciones por vía marítima en todo el mundo. Ha echado a China del del canal de Panamá. Ha elaborado un acuerdo con Marruecos para garantizarse en el estrecho de Gibraltar la presencia, dado que España empieza a no ser un aliado fiable. Ha arrancado de Europa en concesiones en todo lo que es la ruta marítima que pasa por Groenlandia. Ha firmado un acuerdo de defensa con Indonesia para tomar el control del estrecho de Malaca, y en el estrecho de Hormuz pues ya vemos como en estos momentos también es el que parte el bacalao, con lo cual pues bueno, todo ese proyecto de la ruta de la nueva ruta de la seda de China para tomar el control de todas las vías de comercio mundial lo está tirando abajo pieza tras pieza. Bueno, pues efectivamente ahora es el hegemón y con ganas de seguir siéndolo mucho tiempo. Pero fíjese, don Luis, en esto que usted acaba de describir hay dos elementos ahí. ¿Trump es un patriota americano? Es. Y mira primero por Estados Unidos, sin duda. Pero además de eso, defiende la civilización occidental. Así es. Defiende los valores comunes de Occidente. ¿Qué hacen dirigentes como Sánchez, y pongo unos puntos suspensivos donde cabe prácticamente casi todo? Pues lo que hacen es, primero, ir contra su nación, es decir, destruir su propia nación, pero además destruir la civilización occidental. Es decir, es que van contra su propia patria y además se alían con los enemigos de nuestra civilización. Por eso Trump es presentado efectivamente en los medios de comunicación mainstream y en las redes sociales como un lunático. No, un lunático no. Lo que pasa es que hace lo contrario de lo que hacen la inmensa mayoría de los dirigentes europeos, que es defender lo nuestro. Defender primero su suelo, aquellos que le han votado. Yo voy a hacer América grande otra vez, claro que sí. Primero América, pero después Occidente. Pues a este señor es al que ponen de loco o de payaso. Pero además empieza a haber ya gente incluso que ideológicamente tendría que ser cercana a Trump, que también, bueno, vuelvo a recordar en este programa que el Partido Popular defendió la candidatura de Kamala Harris, que es una cosa como alucinante. Y en concreto José María Aznar dijo que él apoyaba a Kamala Harris, claro. El que era el origen de Aznar y Cuca Gamarra. Sí, pero a José María Aznar lo tienen todavía un sector de la derecha que lo tiene endiosado como el mejor presidente de España, y es un tipo que, bueno, efectivamente, totalmente de acuerdo perdón, con lo que ha dicho Rafael. Importante remarcar un discurso de Marco Rubio hace un mes, un poquito más, que se dirigió a Occidente, se dirigió a Europa y le dijo: nosotros vamos a salvar Occidente, con o sin Europa.
Nos gustaría que estuvieran a bordo de esto, pero si lo tenemos que hacer sin ustedes, lo haremos. Porque nos debemos a nuestros hijos, nos debemos a nuestra civilización, nos debemos a todos los valores fundacionales de la civilización más iluminadora que ha existido en la historia de la humanidad. Y por tanto lo vamos a hacer. Y totalmente de acuerdo que la lucha que Estados Unidos ahora mismo está dando, por supuesto, tiene sus intereses nacionales, como es lógico y como esperaría de mi presidente. Y entonces el primer beneficiario es Estados Unidos, pero por consiguiente es Occidente. Pero fíjate, Julián, que es que, claro, se ha dado la enorme paradoja, porque como vivimos en un mundo completamente enloquecido, por desgracia, se da la paradoja de que dirigentes como Rubio o como Vance, y por supuesto Trump, tienen más claro lo que es realmente Europa que los propios europeos. Porque ellos, el concepto que tienen de Europa es el concepto clásico de Europa. Es decir, Europa como cuna de la civilización occidental. Roma, Grecia y todo lo demás. Y el cristianismo, por supuesto. Pero es que nosotros, o sea, digo nosotros, no los que estamos en la mesa, pero sí, la mayoría de los europeos, por desgracia, el concepto que tienen de Europa es el de la Unión Europea. Sí. O sea, es esta especie de cocido que se han hecho ahí, de magma progre, donde no, que vengan todos los inmigrantes ilegales, que por supuesto les acogemos, aunque luego, como pasó en Alemania, los tengamos que echar a los 4 días porque nos damos cuenta de que esto es insostenible. Es decir, el relativismo moral más absoluto, que es lo peor que se puede hacer en política, porque a lo que te lleva es a la autodestrucción, y lo estamos viendo. Los que no quieran ver lo que va a suceder con las colas de inmigrantes ilegales buscando la regularización, y lo que eso va a suponer en el centro de salud de su barrio, el señor que vota PSOE y Podemos que no quiera ver esto, puede taparse los ojos si quiere toda la vida, pero lo va a pagar él. Cuando pida una consulta y le den para 1 año y medio, lo va a pagar él, el que vota a Podemos y al PSOE. Así es, cuando acusan a Estados Unidos de que, claro, está cambiando sus antiguos aliados, que es Europa, 2 cosas muy interesantes que dijo Vance. La primera de ellas es la primera nación islámica que puede tener acceso al arma atómica va a ser el Reino Unido. La segunda, ¿por qué estamos cambiando nuestras alianzas? Porque nosotros somos aliados de los europeos, es decir, del huevo, no del cascarón. Pero en 10 o 15 años puede ser que Europa solo sea el cascarón, llena de gente que no es europea ni comparte los valores europeos, y por tanto nosotros no somos aliados de esa gente ni vamos a morir por vosotros. Nosotros morimos 2 veces por vosotros porque éramos los mismos. Claro. Si ahora eso está lleno de musulmanes y hay gente que no comparte los valores fundacionales de Occidente, no vamos a poner un nombre en defenderos. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan las negociaciones en Islamabad. Ya se han ido para allá el vicepresidente Vance y los 2 negociadores de Trump, que son Steve Witkoff y luego el propio Jared Kushner, el propio yerno de Trump. Y, en fin, veremos si Irán ha hecho los deberes, que básicamente se resumen en ¿quién demonios manda en Irán? Porque parece que el poder civil está por hacer un acuerdo, mientras que hay un sector ultramontano de la Guardia Revolucionaria iraní que trata de imponer la doctrina de la resistencia a ultranza. Si se impone este segundo sector, pues entonces posiblemente mañana tendremos reanudación de las hostilidades en el estrecho de Hormuz y en Irán. Vamos con el episodio anterior, Venezuela. ¿Han seguido ustedes la gira de María Corina Machado por España? Tuvo un acto multitudinario en la Puerta del Sol antes de ayer. Acto que, por supuesto, eclipsó la cumbre de autócratas y aspirantes a autócrata que organizó Sánchez en Barcelona. Y bueno, pues María Corina Machado está intentando, yo creo que varias cosas a la vez. Por un lado, mantener la llama de la esperanza viva en todo el pueblo venezolano. Por el momento María Corina no puede volver a Venezuela porque los cambios en el régimen no han llegado lo suficientemente lejos como para que siquiera sea seguro que ella pise allí la calle.
Y por otro lado, pues también ella supongo que intenta posicionarse de cara a las futuras elecciones que vayan a celebrarse en Venezuela. Va a tener una negociación próxima en Chicago con Marco Rubio, de la que saldrá presumiblemente un calendario más o menos vago sobre cuándo puede llegar a celebrarse un proceso electoral en Venezuela. Por lo pronto todavía no se han terminado de implementar los cambios que Estados Unidos exige en Venezuela, empezando por la jubilación de buena parte de los miembros del Tribunal Supremo Chavista venezolano y su sustitución por jueces normales y corrientes. Yo creo que bueno, primero tuvimos la suerte de poder estar con María Corina Machado el pasado viernes en la Fundación Disenso, que fue uno de los lugares donde estuvo. Bueno, yo creo que es... ¿Estuvo usted con ella? Sí. ¿Cómo sí, la vio? Bueno, pues muy cercana, ella la verdad es que a nivel personal, cualquiera que la haya visto de cerca, pues ve que es una persona entrañable, que enseguida es de abrazo fácil, como para entendernos, ¿no? O sea, enseguida empatiza con todo el mundo, incluso con personas que a lo mejor no tienen una coincidencia absoluta, pero siempre es muy cercana, ¿eh? y una persona entrañable. Pero más allá de eso, en lo político, yo creo que ella tiene muy claro cuál es el camino, ¿no? Y lo que pasa es que esto tiene unos plazos, porque aquí nadie puede ignorar que hay una tutela política de todo el proceso de Venezuela por parte de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha sacado al dictador con el helicóptero, se lo ha llevado a Estados Unidos, lo ha metido en prisión, le ha puesto un traje naranja y ha colocado a esta señora, Delcy Rodríguez, bueno, para que sea una especie de... Bueno, no quiero llamarla marioneta porque no es mi intención faltarla, pero bueno, es una figura temporal que todo el mundo sabe que va a estar un tiempo el que Estados Unidos considere para salvando luego... las inmensas distancias, y por favor no quiero ser ofensivo para el señor Arias Navarro, pero cumple un poco el papel de Arias Navarro allí. Sí, o sea, en el sentido que estamos diciendo de que todo el mundo sabe que no va a perdurar, es decir, que es una figura simplemente temporal para, bueno, facilitar para que el cambio sea conforme a los intereses y a las condiciones que ha puesto el gobierno de Estados Unidos, como es lógico, porque es que, insisto en que si no es por Estados Unidos, volvemos a lo de antes, seguiría habiendo, este sí que es un lunático de libro y un tirano de manual, continuaría llevando a la población venezolana al hambre, a la miseria y a la violencia, por cierto. Y ha sido Estados Unidos el que ha obrado este cambio. Por lo tanto, normal que ahora haya un proceso. Y yo creo que de cara al futuro, a un medio largo plazo, pues es que no hay ninguna duda de que el liderazgo político de Venezuela lo tiene María Corina Machado. Es que ahora mismo yo creo que es impensable que pueda ocurrir una cosa distinta, o por lo menos desde Europa, desde España. Aunque algunos dinosaurios de la oposición venezolana están intentando maniobrar para ver si les llegan la hierba bajo los pies, y ahí tiene que andarse María Corina Machado con cuidado. Yo creo que lo de acercarse mucho a figuras como Felipe González no ayuda, doña María Corina. Sé que Felipe González no es Zapatero. Felipe González nunca ha avalado el régimen chavista y eso es algo que le honra, pero Felipe González, pues en fin, arrastra todo un pasado que no limpia, fija y da esplendor. Sí, además don Marcos de Quinto hizo ayer un comentario creo que muy acertado, que seguro que ha podido ver, bueno, pues recomendando a María Corina Machado precisamente eso, que tenga cuidado con algunas personas que igual están hablando en su nombre para, entre otras cosas, posiblemente intentar recaudar fondos, bueno, pues que se asegure de que todo es con su conocimiento y ella dé su aprobación, porque si no puede haber personas efectivamente que traten de aprovecharse de esta situación para sus propios intereses, ¿no? Sí, hay un sector de esa derecha que yo llamo la eterna insatisfecha, porque como no hagas el 100% de las cosas que ellos creen y en los plazos que ellos te marcan, entonces los has traicionado. Y esto ha pasado con Trump, de unos críticos que dicen, claro, pero Trump se lleva a Maduro y pone a Delcy, nos ha traicionado a todos. Vamos a ver, Estados Unidos aprendió de sus errores en Afganistán, en Irak 1, Irak 2, de llegar, pegar tiros, matar a todo el mundo, matar al dictador, convocar unas elecciones fake con unos países que no están preparados para la democracia, los de Oriente Medio, porque nunca la han tenido, Venezuela, porque lleva secuestrada 30 años,
y montar unos partidos políticos con un montón de gente corrupta que quiere el poder. Claro. Y entonces es cuando se vicia la democracia. Estados Unidos ha aprendido de estos errores y en Venezuela ha dicho, vamos a ver, si el régimen chavista, aunque lo hayamos descabezado, sigue manteniendo el control de los funcionarios y de las Fuerzas Armadas, no tiene sentido ahora convocar unas elecciones de un sistema absolutamente perverso y corrupto de 30 años, donde han capilarizado todos los estamentos de la sociedad venezolana y todo el mundo está corrompido. Entonces, Estados Unidos ha dicho, pongamos a esta que cuenta con el apoyo de los funcionarios y las Fuerzas Armadas chavistas y hacemos una transición dulce hacia unas elecciones cuando se pueda. Y efectivamente coincido o cuando el pueblo venezolano esté preparado. Efectivamente coincido con Rafael que María Corina es la esperanza y es la que está llamada a liderar ese proyecto en el plazo que se pueda hacer. Hay una anécdota famosa de cuando el Partido Popular no era todavía el Partido Popular, sino Alianza Popular, tenía los 7 magníficos aquellos y tenía pues unos poquitos diputados en las Cortes, y entonces un día pues están 2 de aquellos diputados en los pasillos de las Cortes y le dice uno al otro, mira, por ahí viene nuestro electorado, y el otro se vuelve y ve que venía Manuel Fraga, ¿no? Que era de quien al final dependía en Alianza Popular, pues, quién estaba o quién no estaba. Esto lo podrían decir a fecha de hoy muchísimos diputados socialistas cuando vieron a Pedro Sánchez. Mira, ahí viene nuestro electorado. Bueno, pues yo creo que María Corina Machado se va a reunir en Chicago con su electorado, que se llama Marco Rubio, para designar cuáles son los plazos, porque lo que está claro es una cosa: sin apoyo del pueblo venezolano, María Corina Machado no puede acceder a la presidencia, pero sin apoyo de Estados Unidos tampoco. Estados Unidos necesita creer en María Corina Machado, lo cual implica asegurarse de muchas cosas. Por ejemplo, que no tenga en su entorno gente rara que pueda tratar de meter la mano en la caja o de traicionar a María Corina o traicionar a Estados Unidos. Segundo, necesita saber que quien vaya a dirigir Venezuela pues no se vaya a dejar comer la oreja por los progres europeos que están llevando a Europa al abismo y que están todo el día poniéndole palos en la rueda a Trump. Cualquier relación con la gente tipo Macron, Ursula von der Leyen y tal, en estos momentos es tóxica, y por tanto María Corina Machado debería huir como de la peste de todo lo que es ese mundillo. Y bueno, pues esperar y ver. O sea, faltan todavía muchos pasos por dar y se podrán celebrar elecciones cuando el monopolio de la violencia no lo tengan los chavistas. Y luego yo creo que habría que añadir que, más allá de que por supuesto es de pura lógica que María Corina Machado y su equipo quiera tener unas relaciones buenas políticamente hablando, tanto con Vox como con el Partido Popular en España, es bueno que sepa, y me consta que lo sabe, las posiciones políticas reales que tiene el Partido Popular. Por ejemplo, en la Unión Europea, donde es un socio entrañable y casi matrimonial del Partido Socialista. Es decir, y que vota 9 de cada 10 votaciones en Europa con el Partido Socialista. Esto es bueno que lo sepa, porque, ya digo, es decir, una cosa son las relaciones internacionales, donde hay unas estrategias comunes, donde se defiendan valores como la libertad, por supuesto, la democracia, el Estado de Derecho, todo eso fenomenal, pero sabiendo luego lo que en lo concreto hace el Partido Popular cuando se trata de ciertas leyes, de ciertas votaciones, donde muy lejos de permanecer fiel a lo que sería un pensamiento ideológico de derecha o de centro derecha liberal, pues más bien lo que hace es escorarse a posiciones progres que sorprenden a su propio electorado, la verdad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar. ¿Les apetece a ustedes echar un vistazo a el pacto de Vox y PP en Extremadura? Los pactos que se supone que han de venir en Aragón y Castilla y León y la campaña de las andaluzas. Yo creo que es todo un poco lo mismo, ¿no? El tema fundamental es cuál ha de ser la relación entre PP y Vox. ¿Están condenados a entenderse? ¿No están condenados a entenderse? Pausa publicitaria y lo comentamos.
Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Grasa localizada o flacidez que no se va? La doctora Margarita Esteban, referente en medicina estética en Bilbao, llega a Madrid con Endolift, el tratamiento de remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Mejora tus piernas, brazos, abdomen o glúteos en una sola sesión y sin posoperatorio. Infórmate en la clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura 7, o llama al 689-707-317. 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica de confianza, profesional y segura. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues yo confieso que me sorprendió el hecho de que al final Vox y PP llegaran a un acuerdo en Extremadura, que además me parece un acuerdo bastante razonable, en el sentido de que, hombre, pues a mí me hubiera gustado que fuera infinitamente más lejos y que también pues se hubiera logrado arrancar otras concesiones del PP, pero bueno, es lo que hay. O sea, el Vox tiene una fuerza electoral en Extremadura mucho menor que la del PP, decisiva para la conformación de gobierno, pero mucho menor. Y bueno, pues me satisfizo ver que se había llegado muy lejos en las exigencias y, por ejemplo, pues en todo el asunto de control de inmigración se había logrado firmar un acuerdo con el PP pues enormemente razonable y positivo. Yo estaba convencido de que el PP iba a tratar de boicotear el acuerdo todo lo posible para llegar a la campaña de Extremadura, de las andaluzas, diciendo, si es que con Vox no se puede llegar a ningún acuerdo. Así que me sorprendió que al final pues se anunciara el acuerdo en Extremadura, me sorprendió lo positivo del acuerdo y bueno, pues oiga, albricias, me parece perfecto. Y claro, en Andalucía lo que ha pasado es que el gobierno de Moreno Bonilla pues ha reaccionado no demasiado bien al acuerdo en Extremadura, diciendo, tenemos que evitar esto como sea, necesito una mayoría absoluta para evitar depender de Vox, lo cual, claro, induce una serie de tensiones pues un poco absurdas, porque si en Extremadura está bien poner medidas para tratar de frenar la avalancha inmigratoria dentro de las competencias de la Junta de Extremadura, si está bien ahí y el PP lo admite a exigencia de Vox, ¿por qué en Andalucía está mal, no? Es esa contradicción interna que tiene el PP y que yo creo que el propio PP tampoco sabe muy bien cómo resolver y ha llevado a una situación pues ciertamente esquizofrénica, que es que en la Asamblea de Madrid el gobierno de Ayuso ha coincidido con Sánchez en denunciar que lo de la prioridad nacional en las ayudas sociales, que eso no es legal y no puede ser. Y digo, caramba, es la primera vez que veo a Ayuso coincidiendo con Sánchez.
tracemos una raya en el agua, ¿no? Claro, yo creo que parte de esta esquizofrenia se debe al hecho de que muchas veces las cúpulas de los partidos lo que hacen es divorciarse de su electorado, ideológicamente. Y entonces deciden una línea por intereses espurios, pero no pensando en qué es lo que realmente piensan la mayoría de sus votantes. Porque yo estoy seguro, don Luis y don Julián, de que la mayoría de los votantes del Partido Popular, del electorado potencial del Partido Popular, está de acuerdo con el concepto de prioridad nacional. Estoy seguro. Vamos, puede haber una minoría que no esté de acuerdo, pero estoy convencido de que coinciden en ese criterio por una razón, porque es de puro sentido común. De puro sentido común, oiga, que primero los nuestros, luego los legales y al final los ilegales. Esto, el que no lo entienda es porque tiene verdaderamente trastornado el sentido común. Por lo tanto, la posición de Moreno Bonilla y de Ayuso responde a un interés concreto, que es el de tomar distancia con Vox, porque saben que la amenaza ideológica del Partido Popular es Vox. Y sobre todo, hablan en un periodo en el que no hay elecciones de momento. Bueno, Moreno Bonilla sí, no, sí, pero, sí tiene pero antes de las elecciones. Pero usted vaya a las urnas y negocie con Vox. Y cuando esté negociando, a lo mejor ya no le parece tan mal. A lo mejor resulta que coincide con María Guardiola, que está más a la izquierda en principio que el señor Bonilla. Claro, pero es que cuando hay que negociar las cosas y cuando hay que ir a lo concreto, oiga, pues claro que se acepta, por supuesto que se acepta. Y ya verá cómo va a ir muy bien esto. Va a ir estupendamente. También que verá cómo ocurre también en otras regiones. Pues claro que sí. Porque es que esto lo entiende cualquiera. Y muchas veces yo creo que el problema que tiene el Partido Popular es que está constantemente huyendo de sí mismo. Y esto le hace entrar permanentemente en contradicciones y volver locos a sus potenciales votantes, que ya no saben a quién votan, ni lo que votan. Oiga, es que usted en cada región piensa lo que les dice Abascal muchas veces en los mítines, es que en cada región dicen una cosa diferente. ¿Dónde radica la fuerza de Vox? Que decimos en las 17 comunidades lo mismo, porque no tenemos por qué cambiar. Si usted cree una cosa, defiéndalo en todas partes. Sí, efectivamente, don Rafael, hay 18 partidos populares, los 17 autonómicos y el nacional. Entonces, claro, la gente se siente confundida porque en función de qué territorio el Partido Popular defiende una cosa o la contraria, ya no una distinta, sí. La contraria es que el Partido Popular de Murcia quiere el trasvase de las cuencas y el de Aragón dice que no, que el agua es de los aragoneses. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Decía don Luis que es la primera vez que ve a Ayuso coincidir con Sánchez. Ha coincidido más veces, lo que pasa es que esto no trasciende nunca porque es ya ese politiqués y esa grasa de las administraciones que la gente no entiende muy bien. Por ejemplo, se me ocurre en el asalto a las instituciones para controlar a los órganos de control y entonces que nadie me controle, politizando la Cámara de Cuentas, la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, el Consejo de Transparencia, Telemadrid, que es exactamente lo que hace Sánchez, ¿no? Colocar a su gente para que nadie pueda fiscalizarlo. Lo que pasa es que esto, claro, la gente dice, Cámara de Cuentas, ¿eso qué es? Entonces la gente se pierde, pero han coincidido más veces. Tan es así, tan Ayuso está convencida que lo que se ha firmado en Extremadura es ilegal, que en la Asamblea de Madrid ha votado a Vox en contra en 4 oportunidades porque efectivamente dice que eso es ilegal. Por ejemplo, lo de la prioridad nacional, por ejemplo, lo de realizarle pruebas a los supuestos menas para saber si son menas. Recordemos que los menores extranjeros no acompañados que entran en España, todos siempre tienen 17 años y como vienen sin papeles, no hay cómo probarlo. Resulta que en Aragón se empezaron a hacer pruebas de edad periciales, de huesos, de cartílagos, de tal, y el 80% de ellos tenían más de 25 años. Esto se pidió en la Comunidad de Madrid, Ayuso dijo que era ilegal. Se ha pedido el cierre de centro de menas, Ayuso dijo que era ilegal, y en virtud del artículo 35.2 o 35.3 de la Ley de Extranjería, las comunidades autónomas tienen capacidad o potestad de firmar acuerdos bilaterales con terceros países para la repatriación de esos menores. No tiene que ser el Estado central, sino las propias comunidades autónomas. Lo pone el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ayuso también ha dicho que eso no se puede y que es ilegal. Entonces, por supuesto, todo eso se ha incorporado en el acuerdo de Extremadura y, por tanto, es un acuerdo ilegal. Supongo que denunciará a Guardiola ante Fiscalía por hacer cosas ilegales. Pero al margen de eso, yo creo que es un acuerdo satisfecho. Es cierto que representa el programa de Vox en el porcentaje de fuerza de Vox. No es el 100% de Vox, porque Vox no tiene mayoría absoluta, pero sí representa el 17-18% que obtuvo Vox en Extremadura. Y un poco más, porque, no nos engañemos, esto no es un pacto neutro, tiene un ADN muy claro, tiene conceptos estructurales que son de Vox. Prioridad nacional, soberanía energética,
control migratorio, bajadas de impuestos, control del gasto público, recortando a los sindicatos, a los chiringuitos, al gasto superfluo, etc, etc. Esto, por supuesto, tiene un ADN muy marcado de Vox. Yo estoy esperanzado, decía al principio cuando vine, porque efectivamente queda la negociación de Aragón y la negociación de Castilla y León, y Dios mediante la negociación de Andalucía. Y digo Dios mediante, ¿por qué? Porque el Partido Popular, cuando tiene mayoría absoluta, ya sabemos cómo gobierna, y solo con un Vox fuerte se puede asegurar que entren estos conceptos en un acuerdo. Y cada más fuerza que tenga, más poder tendrá de negociar y de introducir su programa. Hoy en Extremadura el programa de Vox ya no son ideas o quejidos en un parlamento, sino que ya el programa está inserto en el boletín oficial regional. Entonces es muy importante que la gente entienda que Vox tiene que estar fuerte para poder negociar con el Partido Popular, y que en ningún caso el Partido Popular puede tener mayoría absoluta, porque ya sabemos cómo las usan en las comunidades autónomas y en el gobierno de España cuando la han tenido. Entonces estoy esperanzado porque creo que amanece en España, hay un cambio de ciclo político, viene la alternativa y no la alternancia, y por tanto yo creo que podemos estar satisfechos, los extremeños pueden estar satisfechos, y si Dios quiere, el conjunto de los españoles. También es verdad que los pactos están muy bien en el papel, y luego lo que pasa es que hay que caminar. Eso es. Y una legislatura es larga, y ya conocemos la tendencia que tiene el Partido Popular a que cuando se enfada o las cosas no las hace el otro partido como ellos quieren, pues mueven la campanita, convocan elecciones anticipadas, disuelven las Cortes, y que hable la ciudadanía, que hablen las urnas. Ese es un poco el concepto también manipulador y mentiroso, embustero de lo que es la democracia. Usted tiene un acuerdo de legislatura, tendrá que cumplir los acuerdos, oiga, o si no, no los firme, o piénseselo antes. Por eso digo que yo creo que el acuerdo es bueno, que efectivamente puede ir muy bien, pero vamos a ver luego en la práctica lo que va haciendo el Partido Popular con respecto a estos acuerdos. Efectivamente, es cierto que este pacto tiene una cosa que me ha gustado mucho, aparte, por supuesto, del fondo, que es la forma, que no es un acuerdo puntual de presupuestos, sino que es un acuerdo a 4 años, con deadlines concretos, es decir, con objetivos de fecha a cumplir, con cantidades presupuestarias. Es un acuerdo de legislatura, comprometiéndose Vox a apoyar 4 presupuestos seguidos a cambio de todo esto en los plazos que se han marcado y dejado por escrito en el acuerdo. Entonces, me parece una cosa muy seria, y que espero, por supuesto, confío en la buena fe de que el Partido Popular lo cumpla. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Ahora la cuestión es cuánto tiempo va a tardar el acuerdo en Aragón, que parece que sería la siguiente comunidad. Hombre, en principio Azcón no es Guardiola, yo espero que sea antes. Que sea antes, sí. ¿sí? O sea que estaría al caer, porque tampoco hay mucho más tiempo más allá de mayo, creo. Sí, ¿no? El perfil ideológico, vamos, lo que siempre se nos ha puesto delante de los ojos es que la parte más progre la encarnaría María Guardiola. Pero ya sabe usted que una cosa son las apariencias, otra las realidades. Porque, por ejemplo, en la transición española resulta que teníamos a uno que era el jefe de Falange, que era Adolfo Suárez, y teníamos a otro que era, se supone, el reformista dentro del régimen de Franco, que era Fraga. Y se hace la transición y ¡pum! Hay una mutación, y Fraga pasa a ser la derecha ultramontana y Adolfo Suárez pues pasa a ser el campeón de la transición, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo qué sé, el político está hoy en un sitio y mañana en otro. Absolutamente. Y sobre todo, bueno, cuando o sea, donde se ve realmente la naturaleza y el perfil de un político es en la gestión, ¿no? O sea, es en el gobierno. Es ahí donde uno demuestra realmente lo que es. Y yo creo que, por pura lógica, en Aragón tiene que ocurrir algo muy parecido. Sobre todo porque, a ver, por delante de incluso de las ideologías de los partidos, que son muy respetables, pero es que en lo que hay que pensar es en la gente. es que son los ciudadanos los que están esperando, oiga, pónganse ya a trabajar, que es que tenemos problemas concretos que tienen ustedes que solucionar. Y yo creo que esa es una razón de fondo para que los partidos al final se pongan lo antes posible a... ¿Y qué influencia va a tener esto en la campaña andaluza? ¿Cómo están viendo ustedes la pre-campaña? Todavía no han empezado las hostilidades, bueno, en plan... A lo mejor no entre partidos, pero sí entre la población. El mitin de Abascal el otro día en Granada me recordaba cuando estuvimos en Sestao o en Vic o en la Plaza Roja de Vallecas. Claro. Efectivamente, las hostilidades han estado siempre. Yo confío en la buena voluntad de los andaluces. Yo creo que lo de prioridad nacional es un antes y un después. Es la primera región de Europa donde se ha introducido este concepto, Extremadura.
creo que los andaluces lo van a ver con buenos ojos y van a entonces darle la confianza a Vox para que tenga la fuerza de introducir esos conceptos en un posible acuerdo. Yo creo que, a ver, nadie puede negar que Moreno Bonilla es un político que ha ido creciendo con la gestión del gobierno de Andalucía, eso es verdad. Es decir, empezó siendo un perfil completamente gris, un candidato sobre el que siempre había muchísimas dudas y se le criticaba la falta de carisma y que era un perfil político muy bajo, etcétera. Y bueno, él se ha ido creciendo en esa ideología progre que maneja, siempre con un pasito hacia la izquierda y medio pasito hacia la derecha, y ha ido ahí construyendo pues ese perfil político que al final, bueno, pues la ha ido manteniendo en el poder. Yo tengo mis serias dudas de que pueda cumplir lo que las encuestas vaticinan, que es una mayoría absoluta clarísima, ¿no? Tengo mis serias dudas y yo creo que al final posiblemente veamos un escenario parecido al que ha ocurrido en Extremadura, lo cual le vendría estupendamente a los andaluces, por cierto. Que yo creo que empiezan a tener los problemas que tuvieron con las mayorías absolutas de tantos años del Partido Socialista, porque el PP ha empezado ya a utilizar muchos organismos públicos de una manera similar a como lo hacía el PSOE en Andalucía, bueno, durante aquellas legislaturas negras para Andalucía, no solamente por corrupción, sino por paro, que etcétera. ha tenido el PP precisamente un caso de corrupción, de gran envergadura en la Diputación de Almería, que empezarán a desfilar los testigos, pues me parece que es por el juzgado, me parece que es una semana después de las elecciones andaluzas. Ahí ya no hablamos de corrupción de la época de Rajoy, no, hablamos de corrupción del año 2020, con Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, y corrupción pues igual que la del PSOE, o sea, se llevaban la pasta mientras la gente moría o estaba encerrada en sus casas por la pandemia. Eso es. Y en el fondo, es por eso hablamos del concepto de bipartidismo. La idea de bipartidismo no es una ocurrencia graciosa, sino que tiene un fundamento, y es entender que cuando uno gana las elecciones puede hacer con las administraciones públicas que gobierna exactamente lo que le dé la gana, y que no tiene que dar explicaciones a nadie, ni en lo legal, ni en lo ético, ni en ningún plano. He ganado las elecciones y, por tanto, a mí hasta dentro de 4 años no me vuelva a dirigir la palabra. Es que no es así. Es que eso es adulterar y cargarse la democracia. Y lo siento decirlo, lo digo con tristeza, pero el Partido Popular ha contribuido a esto también, con esa manera completamente nociva y manipuladora de entender lo que es el ejercicio del poder. Efectivamente, o está tanto la acción como la omisión, y cuando tú entras en unas administraciones y heredas lo que había, eres cómplice del problema. Recordemos que Extremadura es una región donde 1 de cada 3 trabajadores es empleado público, y eso el Partido Popular no ha podido revertirlo. No ha podido revertirlo ni creando empleo privado, ni fomentando las condiciones para que surjan nuevas empresas. Ha heredado lo que tenía, ha heredado el sistema sanitario que dejó el Partido Socialista, ha heredado la política migratoria del Partido Socialista, claro. Y entonces es una región que necesita un cambio. Pero esto lo digo a modo propositivo, no a modo crítico. Es que los andaluces están esperando un cambio, y yo creo que el cambio viene de la mano de un Vox fuerte, donde conceptos como prioridad nacional, soberanía energética, soberanía industrial. Recordemos que en Extremadura, por ejemplo, se ha conseguido con este pacto salvar la central nuclear de Almaraz, que daba trabajo a toda la región y que vivían de esto, y se ha, por ejemplo, protegido las tierras de regadíos frente a la tala para implantar macroplantas fotovoltaicas de las que no come nadie, que son actividades subvencionadas. Entonces, todas estas cosas, Andalucía, que es una región también de campo, recordemos que hace unos meses se talaron 100.000 olivos en Jaén para construir macroplantas fotovoltaicas. Entonces, que eso vamos a ver por dónde termina saliendo el tema, porque una de las empresas implicadas en esas talas masivas de olivos es precisamente una empresa donde, pues, en el Consejo de Administración está una exconsejera de Feijóo, con lo cual, pues, hombre, pues seguro que es todo honesto y transparente, pero viendo lo que se ha movido con el tema de las renovables, por ejemplo, Forestalia en Aragón, pues yo me echo a temblar, ¿no?
me pregunto si hay por ahí también algún tipo de cosa que vaya a estallar dentro de unos años en forma de caso de corrupción judicializado. Pues puede haberlo. La Comunidad de Madrid ha incoado varios expedientes o denunciado varios trámites de macroplantas fotovoltaicas que existen en el territorio regional, en concreto de 53 de ellas. Entonces, esto es como lo de las empresas que vendían mascarillas, luego venden balizas y luego venden vacunas. Quiero decir, lo que haga falta. Lo que haga falta, están al servicio del poder y entonces alguien les da el chivatazo, cambian los estatutos y se ponen a vender lo que haya que vender a continuación. Por eso yo creo que es muy importante que los oyentes se queden con el concepto. Usted, don Luis, sabe que yo soy un fiel defensor de las palabras y que el mal en el mundo se introdujo con la perversión del lenguaje por parte de la izquierda cuando adulteraron los conceptos y por tanto nos reconfiguraron la cabeza a todos, porque los conceptos viven en nuestra cabeza y se expresan a través de palabras. Cuando cambian las palabras, cambia el concepto y entonces nos pervertimos. Quiero que se queden con el concepto de alternativa, no alternancia. La alternancia es cambiar y dejar lo mismo. Alternativa es lleguemos y hagamos otra cosa distinta. Tiene don Amando de Miguel, que en paz descanse, un libro maravilloso que se llama precisamente La perversión del lenguaje, que recomiendo y que va mucho en la línea de lo que estaba diciendo Julián Victoria. Y yo voy más allá. Yo creo que los agricultores y los ganaderos de Andalucía, y en realidad todo el mundo, es decir, las familias, insisto en esto, tienen que hacerse la pregunta de dónde vienen nuestros males. Es decir, las agendas globalistas que están impulsando la tala de olivos y este tipo de inventos, bueno, pues eso, de la Agenda 2030, ¿esto de dónde procede? Pues procede de Europa. ¿Y quién gobierna en Europa? Dice los socialistas. No. La presidenta de la Comisión no es socialista, es del Partido Popular. Es decir, que toda esa agenda que les está perjudicando a ustedes viene del mismo partido que está gobernando en Andalucía. Es que viene de ahí. Aunque luego el señor Moreno Bonilla en los mítines electorales disfrace eso con una verborrea donde trate desesperadamente de distanciarse del Partido Socialista. Pero están votando lo mismo. Y están votando unos planes que les arruinan a ustedes. Es que esa es la realidad y lo que la gente tiene que saber. Y tengo que lamentar, y siento decirlo de esta manera, pero es que somos muy pocos medios de comunicación. Digo somos porque escribo en la Gaceta todos los días. Somos pocos, pero aguerridos. Pero aguerridos, como esta radio, por ejemplo, y Toro Televisión, los que estamos en esa batalla por la verdad, que es fundamental, porque estamos, en definitiva, sirviendo a la opinión pública. Así es, don Luis. Macabeos 3:16. El éxito en la batalla no depende del número de soldados, sino de la fuerza de las convicciones. No hace falta ser muchos para ganar. No lo está leyendo don Julián, tengo que aclarar, ¿eh? Se lo sabía de memoria. Bueno, estoy viendo ahora una noticia, pues de ayer mismo, que se me había pasado. El nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, que ya saben ustedes que ha ganado las elecciones, ha arrasado en las elecciones húngaras, y que yo ya dije que nos va a dar días de gloria. Es una ironía, entiéndanme. Pues declaró ayer que si Netanyahu visita Israel, le detendrá, tal como ordena la Corte Penal Internacional. Ya tenemos... Si Netanyahu visita Israel. Perdón, si Netanyahu visita Hungría. Jolín. No, si Netanyahu visita Israel, no. Bueno, en fin. ¿Les parece a ustedes que comentemos el aquelarre de Barcelona con Pedro Sánchez, que resulta que dice el Español que quien lo pagó y hizo de anfitrión fue Alex Soros? Bueno, en fin, en teoría es el que paga, pero claro, ¿cómo se financian los Soros? Pues hombre, teniendo en cuenta que controlan muchas ONGs por el mundo, me temo que hemos sido nosotros mismos los que hemos pagado el aquelarre de Barcelona. La verdad es que resulta curioso y muy típico de los progres. Cuando un progre presuma de algo o acuse de algo a alguien, siempre interprétenlo ustedes al revés. Si dice estoy aquí para defender la democracia, quiere decir que se la está intentando cargar. Cuando acusa a alguien de es que ese es un corrupto, quiere decir que el progre está robando a manos llenas.
Y esto era una cumbre para defender la democracia, decía Sánchez, donde teníamos a gente como Lula, como Petro, como Sheinbaum. Todos los que se han cargado la democracia en su país, básicamente. Como Soros, que dijo que no le importaba la soberanía de las naciones, que él con dinero podía alterar cualquier nación por dentro. Esos son los demócratas. Bueno, hay que recordar a los oyentes que la primera entrevista, si no me falla la memoria, que tuvo Sánchez al ser nombrado presidente del gobierno, la primera visita que recibió en la Moncloa fue el padre de este individuo que dice haber financiado, o que parece que ha financiado, este encuentro de las izquierdas en Barcelona, ¿no? O sea, el patriarca del mal. Eso es, el que financia y mueve el mal en el mundo. Es la primera visita que tuvo Pedro Sánchez en la Moncloa. Yo creo que de una manera, pues, en fin, muy alegórica, ¿no?, de lo que iba a ser después todo su andamiaje ideológico y político. Pero es verdaderamente sorprendente la forma que tenían estos individuos el fin de semana, y he estado viendo algunos de las intervenciones, sobre todo la de Pedro Sánchez, que efectivamente fue presentado como un gran líder internacional. No sé si en otros países la izquierda sabe el absoluto desastre personal, político, partidista, ideológico que tiene este sujeto aquí en España, pero bueno, me imagino que no, que simplemente se quedan con la superficie o con ese esqueleto de modelo de Armani que sigue conservando, a pesar de que su rostro está cada vez más demacrado, ¿no? Pero escuchar a esta gente de extrema izquierda que, insisto, han destrozado la democracia en sus naciones, que han empujado a sus pueblos, en muchos casos, al hambre, al encarcelamiento injusto, en algunos casos, en algunos países, sin ninguna duda, a la tortura de los presos políticos, dando lecciones al mundo libre. Es decir, es que es más que un aquelarre, es que es una cosa completamente enloquecida. Lo de esta gente, ¿cómo pueden tener todavía la vergüenza de presentarse y decir el señor Sánchez que él está muy orgulloso de ser... ¿Pero usted está muy orgulloso de qué? Usted está orgulloso, en todo caso, de liderar un gobierno ilegítimo y que en muchos aspectos ha sido criminal. Por supuesto que ha sido criminal, empezando porque ha tratado de destrozar la unidad de la nación española, que es el peor crimen que puede cometer un gobernante. Pero es de verdad, o sea, es una cosa, yo creo que ya de diván, lo de esta gente que se atreve a dar lecciones de moral al mundo. En fin. Efectivamente, don Luis, usted sabe que yo en este programa siempre he defendido que la batalla es contra las fuerzas del mal organizadas y que no es casualidad que que los mismos de siempre están en todos estos foros y financiando todas las acciones que todos sabemos que son malas y que no importa las fronteras, siempre las consiguen implementar en cualquier país. Yo, por supuesto, estoy convencido de que las fuerzas del mal se han organizado, porque no es coincidencia que ataquen en todos los ángulos y al mismo tiempo. Y luego siempre son los mismos que salen en las listas Epstein, los mismos que se reúnen en Barcelona, todos los mismos que pervierten todas las instituciones siempre. Entonces, por supuesto, yo estoy absolutamente convencido que esto no es una batalla cada uno por su cuenta, sino que estamos luchando contra las fuerzas del mal. Por cierto, yo espero que el señor Almeida, alcalde de la capital de España, del Partido Popular, del mismo partido que la señora Ayuso y el señor Feijóo, tenga la dignidad, en nombre de la mayoría de los madrileños, de retirar las llaves de la ciudad de Madrid a un sujeto tan absolutamente repugnante como Gustavo Petro, antidemócrata, una persona que ha despreciado no solamente a España, sino todo lo que significan nuestros valores en Occidente, y que este alcalde, lo quiero recordar, entregó las llaves de la ciudad de Madrid a esta persona. Lo digo también un poco en línea con lo que comentábamos antes, de qué pensarán los votantes del PP de la ciudad de Madrid. Le dieron las llaves de Madrid y lo aplaudieron de pie en el Congreso de los Diputados. El único partido que abandonó el hemiciclo fue Vox. Recordemos que Gustavo Petro es un tipo que en Colombia lo conocen como el cacas, porque cuando militaba en el M-19, después de matar a la gente, les defecaba encima. Este es el tipo que el Partido Popular aplaudió de pie en el Congreso y luego le entregó las llaves de la capital del reino. Bueno, señor Almeida, ¿va a retirarle usted las llaves de la ciudad al cacas o las llaves de Madrid las puede tener hasta el cacas? Pues es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que no debería tenerlas. En fin, invocamos a nuestros compañeros para que nos vengan a traer la opinión de los oyentes.
¿Cómo está usted, doña Carmen? ¿Qué tal, don Carbonell? Luis? Muy buenos días de nuevo. Hoy, concretamente, les preguntamos a la audiencia a propósito de esa propuesta que había puesto encima de la mesa Vox con ese tema tan particular, ¿no? Ese tema de la prioridad nacional, que mucha gente está tildando de xenofobia, ya lo han comentado ustedes en este mismo programa, sobre lo importante que es entender lo que se dice, ¿no? Lo que se suele llamar la comprensión lectora. Concretamente, la pregunta era la siguiente. ¿Cree que es correcto el criterio de prioridad nacional en las ayudas públicas, reflejado en el pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox en Extremadura, que excluye de las ayudas, salvo casos de urgencia, a los inmigrantes irregulares? 4 opciones, don Luis. Sí, no lo sé y no me importa. Hoy, don Luis, creo que tengo que decirle que hay un error muestral, porque hay un 0% de opciones a una de las propuestas que poníamos, que es la tercera. La del no lo sé se lleva un 0% de los votos, que es una cosa que no le ha pasado. Todo el mundo sabe lo que opina. Sabe, o no le importa, o no, o sí, pero en este caso hay conocimiento sobre esta pregunta. Esto es algo que no le ha pasado ni a José Félix Tezanos, no hay un 0% en esas encuestas del CIS. En el caso concreto de la opción no me importa hay un 1%, en la opción del no vota un 2% de los encuestados y un abrumador 97% considera que sí, don Luis, que es correcto ese criterio de prioridad nacional en las ayudas públicas. Voy con comentarios. Este es de Justo Doblas Salguero, nos lo dejan las publicaciones de YouTube y dice que no es lógico dar prioridad a la inmigración ilegal y desatender totalmente a los españoles que pagamos impuestos y mantenemos España. Alguien que se hace llamar CTP 5676 dice que habrá que ver lo que entendemos por nacional, porque hoy en día el pasaporte vale menos que una estampita de anís del mono. En Twitter, Antonio MHE le pone un ejemplo que usted como atlético va a entender perfectamente, don Luis. Dice, ¿cree que es correcto que los socios del Atleti tengan prioridad para conseguir entradas para la final de la Champions, donde seguro que llegará? Cualquiera diría, hasta los socialistas, sanchistas y el resto de buenistas demagogos, que la pregunta es absurda por no haber duda alguna, don Luis. Ni de lo de la Champions... Pues me parece un buen ejemplo, sí. Exacto, ni lo de la Champions ni lo del acceso a las entradas para la final. Sagato Jascura en Twitter dice que esto es igual que en la enseñanza. Si aprueban a todos los alumnos, hayan estudiado o no, ¿para qué se van a esforzar? Atención a esta cuestión. ¿Para qué vamos a contribuir los españoles si benefician a todos a los que no lo hacen? Que también podríamos hacer una huelga, por ejemplo, en el IRPF, en la declaración de la renta. No la presentamos, no pagamos, ¿no? Porque al fin y al cabo sí va a pasar lo mismo con todo. Y termino con un comentario de Luis Miguel Ceballos Cortés en el chat de YouTube, que nos recuerda eso que dijeron en la Agenda 2030. No tendremos nada, pero seremos felices. Y el Estado nos está dando la dosis adecuada a través de herramientas de este tipo, don Luis, como esta regulación masiva. Bueno, pues 97% a favor de la prioridad nacional en la concesión de ayudas públicas. ¿Qué cosas? No sé, a lo mejor alguien dentro de una parte del PP, no todo el PP, pues debería replantearse sus posiciones. A Sánchez no le pido que se las replantee, porque Sánchez ya sabemos que juega a destruir España y Occidente, bueno, y el planeta también, si le dejan. Pero, hombre, no sé. Señora Ayuso, por favor, no coincida en este tema con Sánchez, que la inmensa mayoría de sus electores opinan en eso como Vox. Ayudas sociales para los que pagamos aquí impuestos como unos capullos. Los que vengan de fuera, pues, oiga, que paguen Marruecos, o es que no sabemos la dirección del palacio de Mohamed VI para enviarle la factura de la atención sanitaria y para que nos mande dinero para ayudar a sus connacionales, no sé. Bueno, gracias, doña Carmen. Un placer, Carbonell. Gracias, don Rafael Nieto. Muchísimas gracias. Gracias, Un honor don estar aquí, Julián Victoria. Y ponemos punto final a la tertulia hablando con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que necesitamos personas honradas, valientes e inteligentes. Buenos días, don Paco. Gracias. Mis saludos más cordiales. Madeleine Albright fue una mujer que, sin ser nacida norteamericana, llegó a ostentar el cargo de secretaria de Estado en Estados Unidos. Madeleine Albright nació en Praga, Checoslovaquia. Era judía y siendo muy niña sus padres se la llevaron a Estados Unidos. Hasta que no fue mayor, no se enteró de sus raíces judías
y que su familia había sido asesinada, exterminada en Europa por los nazis, porque sus padres se lo ocultaron y no se enteró hasta que finalizó el doctorado de Derecho Público y Gobierno en la Universidad de Columbia. Era una mujer brillante y fue nombrada por Bill Clinton secretaria de Estado. Albright destacó por su defensa de la democracia y de los derechos humanos. Dejó un pensamiento sabio e inspirado en su experiencia en la que todos podemos reflexionar. Dice así, abro comillas, he aprendido que el autoritarismo hay que frenarlo antes de que se convierta en tragedia. Cierro comillas. Pensemos en los nazis, que es el nacionalsocialismo, dictadura nacida de la democracia, o en este momento en el comunismo de Venezuela, o en España. Ahora el bipartidismo, es decir, PSOE y un PP lleno de incongruencias. Menos mal que está Vox, y que esperamos que lo hagan bien, con gente como su líder, Santiago Abascal, y que en Andalucía sepa rodearse de personas honradas, valientes e inteligentes. Mañana más y mejor. Punto final.